En este episodio de Vivir Afuera nos acompaña Maximiliano D'Amico, sommelier argentino, porteño de origen, inmigrante por elección, que llegó a Colombia siguiendo una mezcla poderosa de amor, vino y destino. Formado en la Escuela Argentina de Sommeliers, Maximiliano ha recorrido países, restaurantes y proyectos siempre alrededor del vino, hasta construir en Colombia no solo una profesión, sino una vida. Su historia es la de quien se atreve a empezar de nuevo en otro país, enfrentando papeles, acentos, desafíos y oportunidades, sin perder la pasión por comunicar el vino de forma cercana y honesta. Hoy, en Vivir Afuera, conversamos con alguien que ha hecho del vino un idioma común para habitar el mundo y de la migración un proceso de aprendizaje constante. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Maximiliano, un placer tenerte acá. Gracias por acompañarnos. Siempre me gusta tener un invitado que la historia de él mezcle las dos pasiones que cubrimos en este podcast, la migración y el vino. Y muy interesante tener un argentino que nos visita en Colombia o que emigró a Colombia, porque muchas veces tenemos la otra historia de los colombianos que van a Argentina. Y bueno, gracias por acompañarnos, gracias por traer con Vinestra el vino de hoy, que tengo muchas ganas de probar y que nos cuentes un poco de eso. Bueno, muchísimas gracias a vos, Andrew, por el espacio, la verdad, de poder contar un poquito lo que es esta experiencia. Hablar un argentino en Colombia, hablando un vino austríaco, es como muy entretenido y bueno, la verdad que un placer poder estar acá y poder charlar un ratito y que probemos este vino. Claro, sí, hoy vamos a hablar de Argentina y de Austria también con el vino. Bueno, cuéntanos un poco entonces qué trajiste. Sé que es una de las bodegas insignia, Leo Hillinger, que ha puesto esta zona y de Burgenland y el Blaufränkisch sí, en el mapa. Y bueno, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de lo que vamos a tomar hoy? Bueno, como decías, vamos a probar Blaufränkisch. Blaufränkisch es quizás la cepa insignia en cuanto a cepas tintas de la región de Burgenland, del sureste austríaco. Entonces creo que me parecía que una forma interesante de dar a conocer a Austria. Leo Hillinger es uno de los enólogos. Leo Hillinger es una persona, no solo una bodega, que fue un poquito en el 85 que empezó a retomar las riendas del vino austríaco, darle más calidad. Sabemos de ese caos del 85, entonces él volvió a hacer los vinos de calidad y quizás fue quien, junto con otros enólogos, no solamente él, fue quien empezó a posicionar el vino austríaco nuevamente. Yo cuando doy las catas, cuando doy las charlas, me gusta decir, para mí Leo Hillinger es un poquito como el Catena Zapata de Argentina, ¿no? Sí. Quien ha puesto en valor, quien ha revalorizado y quien ha dimensionado y hecho visualizar el vino de Austria, creo que es Leo Hillinger. Y con un enfoque como de producción moderna en algo muy tradicional, en la cepa muy tradicional de ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y esto es 100% Blaufränkisch? Esto es 100% Blaufränkisch. Acá tenemos cepas viejas. Tenemos cepas que tienen más de 20, 25 años en promedio. ¿Sí? Es un perfil de vino un poco más complejo de lo que podemos llegar a encontrar en Colombia, que hay bastantes Blaufränkisch, quizás 2 o 3 seguro. Además de Leo Hillinger. Es un perfil un poquito más robusto, más complejo. Tiene crianza en barrica. Esta añada que tenemos actualmente con Vinestra en Colombia es un 2020. Entonces ya es un vino que ya tiene casi 5 años y medio, con un año y medio, casi 2 de barrica de roble francés. Entonces vamos a encontrar un vino bastante voluptuoso. Siempre me preguntan a qué se parece. Y a nada. O sea, realmente es diferente por suelo, porque sí, no es cierto. No es, o sea, es un suelo diferente, no estamos acostumbrados, pero quizás si tendría que buscarle una similitud y pensaría quizás en un poquito en un Syrah, por la parte especiada. Iría quizás por un poquito un Cabernet Franc argentino-chileno, por esa nota un poquito tánica bien marcada. Yo creo que en esa línea podemos hablar de este estilo. Sí, es una buena descripción. Yo también he oído como que lo describen, porque uno piensa mucho que los vinos por la zona, por el clima, va a ser un vino más parecido como a un Pinot Noir, pero no lo es para nada. Tiene mucha más potencia, mucho más carácter, y a veces he visto que lo escriben, sí, como digamos, si acá está el Pinot y acá está el Syrah, es como llegando a esta zona, y sobre todo esa parte especiada también. Sí, yo creo que para ese lado vamos. De hecho, a ver,
es es una cepa de maduración tardía, por eso solamente se puede dar en Burgenland o con buena calidad en Burgenland, entonces también hace que sea algo particular. Si querés Bueno, lo pasemos. probamos. Normalmente, muchas veces yo hago esta parte, pero tengo a alguien experto en el tema y tú conoces este vino más que muchas personas en este país. Entonces, cuéntame un poco, hagamos la cata. Entonces, comencemos con la vista. Bueno, visualmente, claramente, bueno, para mí, para Argentina es un vino ligero, es un vino de un cuerpo medio, Ok, ¿sí? sí, ujú. Quizás lo que vos decías del Pinot Noir tiene una similitud porque podemos ver a través de la copa. Sí. Entonces hablamos de Sí. un rojo, algo con esos ribetes medios rojizos, medios rubíes. Brillante, es un vino limpio, sí es un vino que no va a tener turbidez ni nada flotando, porque sí tiene proceso un leve filtrado. Entonces eso es lo que nos va a aportar. Ya cuando nos vamos a nariz, la nariz ya se va a ser un poquito más expresiva. ¿Sí? La nariz va a ser un poco... Acá empezamos a jugar con la diversidad. Creo que en vista parecería un vino ligerito y ya acercándotelo Claro. apenas no tenés que acercar tanto la nariz y estamos hablando ya de un vino muy expresivo aromáticamente, las frutas negras se notan, la especie, las notas ya de barrica, ese roble francés que nos aporta un poco de estructura, un poco de complejidad, me parece que hace que sea un vino distinto. Y por ejemplo, digamos, en el color, que obviamente pues todavía estamos en el rubí. ¿Un vino más joven ya sería como más violáceo o normalmente un vino joven sería de estos colores? No, de hecho, un vino que ya tenga crianza en barrica y que sea relativamente de esta añada te va a ir hacia esos lados. Ok. Porque no son vinos que tengan mucha extracción. Ya después, si se juega un poquito quizás otras regiones o algunas bodegas que buscan un poquito más de extracción, te va a dar un Blaufränkisch mucho más intenso, mucho más oscuro. Pero estos son vinos, Leo Hillinger juega con más tipicidad y un poquito más de terroir, no tanto con la extracción o la maceración en bodega. Ok, bueno, listo. Entonces, si quieres, ahora sí pasemos a la nariz. Bueno, nariz, ahí sí yo lo encuentro ya un poco más el perfil de frutas negras, de frutas rojas, un poquito esa nota especiada, ese clavo de olor que me remite al Syrah del Nuevo Mundo. Claramente es un vino que tiene 14 grados de alcohol. La nariz se nota un poquito la presencia alcohólica. Pero no invasiva, me parece que no es excesivamente agresiva. ¿Sí? Sí, sí, me gusta que tiene buen balance entre frutos rojos y negros, ¿no? Como cereza roja, pero también un poco como de mora. Y en eso me acuerdo también del Syrah. Y me imagino que también dependiendo de dónde, de qué tan cálido sea el clima, de pronto se van a notar más unas notas que otras. Pero lo que dices, bueno, dicho, el especiado es muy, muy clave ahí también. Pimienta y también de pronto como un poco de hierba seca, ¿verdad? Sí, esa hojarasca, esa hojita seca me parece que está muy, muy presente. Y un buen toque mineral también en la nariz. Sí, no debemos olvidarnos, Burgenland es parte de terrenos ex lago Neuschland, entonces obviamente esta retracción del lago, hace que tengamos piedras aluvionales, piedras redondas, mineralidad va a estar marcada. No te quería anticipar, pero sí, la mineralidad que hoy está tan en boga, en Boca la vas a encontrar Sí, muy me presente. Es una nariz bien, bien compleja. Sentimos bastantes cosas. Y bueno, pues muchas gracias. No, por favor. Y salud. En Boca está la mineralidad, para mí, Sí. esa nota de piedra, de polvo, está bien presente. Ya no es un vino tan frutado. En Boca me parece que es mucho más rocoso, más mineral, más especiado. Por eso jugaba mucho con el Cabernet Franc de Argentina o de Chile, que te da esa notita fresca, pero de piedra. Entonces me parece que desde ese lado tiene como un híbrido. Sí. No sé qué te parecía, si lo habías probado. No, este no lo había probado. Me gusta mucho, muy integrado. Tiene muy buenas. Bueno, dicho, la acidez me la esperaba como está. Muy balanceada, como dices, acá le siento más es la mineralidad, la parte terrosa, la parte especiada. Me gusta que la barrica está muy bien integrada, no para nada que acapara las otras notas. Tiene, de hecho, pero hace que los taninos estén como más finos, ¿no? Yo pensé que iba a ser mucho más tánico, pero me parece que está como muy bien balanceado, muy bien integrado los taninos
Y sí, como un cuerpo que, como un medio más o un cuerpo... Sí. Me gusta como tú dices, comparar, si uno es un argentino y lo va a comparar con los vinos argentinos, sí, entonces Claro, o es sea, menos cuerpo, pero al mismo tiempo no es un vino ligero. no, claramente, lejos está un Pinot Noir, Sí, lejos exacto. está un Pinot Noir, Ujú. claramente sí es un vino que para mí sí tiene un cuerpo medio más, tiene su persistencia, tiene Sí. un aftertaste bastante largo, un Ujú. retrogusto atractivo, perdura mucho en Sí. boca. Y especiado, ¿verdad? Sí, Tiene como esa parte especial al final. creo que eso es lo que le ha hecho, bueno, tiene un año en Colombia, creo que lo que ha hecho que sea tan fácil de tomar es lo distinto que es. Sí, es cierto. Visualmente sí es un vino ligero, porque el color es Ujú. bastante suavecito, por así decirlo. El nariz ya te empieza a jugar, tenés un poco de Ujú. frutas, pero tenés especies. Para mí un descriptor que me gusta mucho son los arándanos de Boyacá. Para mí Mm. tiene esa nota como ácida pero dulce, Ok, sí. me da esa notita en nariz y después en boca es todo lo contrario, la fruta no está, es Sí, bien es cierto. rocoso, algo de especias, me Ujú. parece que creo que el éxito que ha tenido es justamente lo diferente que es para el público consumidor, ¿no? Para el público que le gusta disfrutar de vinos y es Sí. un vino muy versátil, la verdad que eso es un poco lo atractivo. Y en boca siento que también se siente más lo terciario que de pronto lo percibía en la nariz, como tomate y como toda esta parte terrosa. Muy rico, la verdad, muy agradable. ¿Con qué recomiendas marearlo? Bueno, a mí, obviamente, yo creo que esto es la gastronomía colombiana va muy bien. Yo creo que acá sí o sí tenemos que ir a Antioquia. Una bandeja paisa me parece que tiene todo lo necesario para este estilo de sabores, esta nota ácida, esta nota refrescante. Yo creo que los frijoles, el chicharrón, me parece que todo ese lado va muy bien. Ujú. Sí, también podría irme quizás con algo de la costa, me parece que la comida de mar, me parece que un par, o sea, obviamente no camarones, Sí. pero sí un Ujú. pargo, me parece Ok. que esos sabores van muy bien. Sí, Y algo todo lo con que más sean grasa. cocciones Ujú. largas. Ok. No debemos olvidarnos que, bueno, si bien es Austria era parte del imperio austrohúngaro, entonces todas estas comidas de larga cocción, los Sí. guisados, todo eso, lo van a acompañar, creo que muy, muy bien. Sí. Sí, creo que es bastante versátil, como mencionas. También como con cerdo me parece que iría muy bien. De pronto también como con pastas, como con ragú. Sí, Hasta risotos también creo que podría ir muy bien. No, sí, creo que, porque me gusta que tiene bastante acidez, pero digamos los taninos están como elegantes. muy elegantes. Sí, no va a tomar tanto y acaparar como las otras cosas. Pero sí me parece que puede ir mucho y también pues con lo que tenemos acá, con unos quesos maduros también Sí, puede ir muy bien. con quesos va Ujú. perfecto, con la grasa de los chorizos va a ir súper, súper bien. Creo que es súper interesante eso. Bueno, te invito a que sigas tomando a medida que hablemos y que nos cuentes de tu historia migratoria. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Bueno, un argentino que llega a Colombia por amor, por lo que tengo entendido. Claro que sí, muy enamorado, muy feliz. ¿Cómo recuerdas esa decisión de venir a Colombia? ¿Qué pensabas? ¿Ya habías visitado Colombia en ese momento? No. ¿No? Bueno, ¿qué pensabas en ese momento de decir, uy, bueno, listo, voy a hacer este viaje? No, bueno, fue un poquito. Yo estaba en un momento como muy de cambio. Ok. Estaba como muy aburrido en Argentina. Argentina ya empezaba a ponerse como muy monótona, la grieta social estaba muy grande. Entonces, como que uno tiene que empezar a buscar otras cosas. Y fue medio como todos los argentinos, todo descendiente de italianos, todo es. Sí, hirvió la sangre y dije. En tal día estoy allá, no me creía, mi novia no me creía, hasta que en un momento le mandé la foto diciéndole,
sí, mira, acá está el pasaje. Fue muy así como muy, muy imprevisto. Fue muy divertido, muy lindo. Y cuando llegué me encontré, no conocía Colombia más que de libros, de noticias, de leer. Y llegar acá y encontré un mundo totalmente distinto, muy bonito, súper amable, toda la gente muy, muy, muy tierna, me recibieron muy bien. Llegué un 15 de diciembre, Ah, bueno. o sea que me llevé todas las novenas, Claro, claro. me empaparon de colombianidad en 10 días. Ok. Entonces, ¿Y ya habías estado en otros lugares de Sudamérica antes? sí, había Ok, estado, bueno, en Chile, había ok, estado en Brasil, en Sao Paulo, viviendo, ¿no? ok. Por viaje y por demás, y ya conocía Lima, además había estado, pero ya viviendo, había estado en Brasil un tiempo, había estado en Santiago de Chile, muy Ok, cercano a las bodegas también, había estado un tiempo viviendo un poquito en Europa, entonces ya tenía esta experiencia migratoria, ok, pero una cosa es me voy un tiempito y vuelvo a casa de mamá y papá, y otra cosa es ok. una vida en 2 maletas y me voy. ¿Y en Europa dónde estuviste? Estuve en España, estuve en Ok, Italia, ok. estuve en Italia estudiando, aprendiendo sobre enología. Me hice amigo de un enólogo que me dijo, venite y trabajamos en Adige. Me fui para Alto Adige, aprendimos, Qué conocí. chévere. Entonces, sí, sí. ¿Y qué fue lo que, comparado con esas otras experiencias que habías tenido, que te sorprendió de Colombia? Creo que la diversidad, la diversidad de Colombia, la diversidad cultural, Ok, la sí, eso es cierto. diversidad geográfica, la diversidad, la biodiversidad. Y a ver, como para todo sommelier, llegar acá y te digan, esto huele a liche, a ver, y sommelier argentino, ¿no? O sea, Ujú. primero el ego y después, o sea, sommelier es egocéntrico, argentino, imagínate, que te digan, no, esto huele a liche, y tener que googlear lo que es un liche para entenderlo. Entonces, estuve casi que un año probando cosas, probando frutas, Claro, viajando, conociendo. Entonces, claro, aprender todo el tiempo. Y llegar a un país centroamericano, cálido, caribeño, por así decirlo. ujú, Las frutas son diferentes, los sabores son otros, el dulzor. claro, Entonces, eso fue lo que más me enamoró, además de mi claro. pareja. Sí. Lo que más me enamoró fue eso, ¿no? Lo que me gustó, quizás que no encontraba en otros lados, fue Mm. eso. Y eso que, digamos, el torrontés de ustedes tiene muchas de esas notas de maracuyá, de liche, de esas frutas que Claro, tenemos acá. pero acá. O sea, para mí allá, o sea, le decía un maracuyá y era algo verde. El Claro, liche no claro, claro. existe. Entonces, cuando llegué, dije, Ya entiendes a claro. qué se refieren con eso. ¿Y cómo se comparaba con Brasil y Chile? Pues son países muy distintos. Bueno, Argentina, Brasil y Chile, estamos sí en Sudamérica, estamos en América Latina, pero muy distinta la cultura acá, allá. ¿Qué viste? Sí, Ujú. son 4 mundos Sí. diferentes. Obviamente, bueno, Brasil ya en sí mismo es otro idioma y es otra cultura Exacto. también, otra cosa, pero por ejemplo, digamos lo que es el sur, Chile y Argentina, ¿notaste como una diferencia cultural Colombia con eso? Sí, Ujú. sí, o sea, obviamente que sí. Yo siempre digo, o sea, acá la gente se excede de amable. Ok. Entonces eso no existe para las culturas Ujú. del sur, para las culturas del cono sur, ¿sí? Uruguay, Chile, Claro. Argentina, no tenemos esa amabilidad, esa calidez, ¿sí? Ujú. Acá todo el mundo te saluda, o sea, acá si vos no entras a un lugar y saludás, es como de mala educación. En Argentina quizás los muy educados lo hacen, Ujú. pero acá todo el mundo te para en la calle y te dice, ¿qué tal? ¿Qué pena será que me puede decir la hora? ¿No? Entonces, como ese tipo de cosas, es totalmente diferente. El clima es distinto. Claro. Por más que dicen que Bogotá es frío, sí hay una temperatura un poco más baja que el resto de Colombia. Pero, a ver, en Buenos Aires tenemos 2 3 Sí, 4 grados claro. bajo cero. Santiago ni que hablar. Sí. Entonces, obviamente que hace que la gente sea diferente. Y bueno, obviamente que la historia colombiana hace que la gente sea diferente, y eso también es muy atractivo. Bueno, a mí me gusta conocer mucho de eso, y el sommelier está todo el tiempo en esa relación, ¿no? Cuando uno Claro. da catas, cuando uno tiene que hacerse parte del todo. El fútbol en Colombia también se vive muy pasional, Claro. entonces es un momento de Una gran- intercambio, de unión. Entonces creo que eso es muy bonito. Y por el otro lado, ¿qué viste que fue como lo más retador de llegar acá? Bueno, el idioma.
O sea, parece que no, pero hablar del idioma, o sea, si bien todos hablamos español, son españoles diferentes. Sí, ok. La cadencia, Ok. el argentino ordena. Acá es todo por favor y hay que bajar 2 tonos. Uno quizás habla normal. Y dice, ay, es que me gritó. No, Sí, es cierto. eso creo que es diferente. Bueno, yo estuve en Bogotá, si bien he estado en otras ciudades, siempre estuve viviendo en Bogotá. Entonces creo que también eso hace que vivir en Bogotá es una ciudad grande, es una ciudad capital, es una metrópoli, pero totalmente diferente a Santiago o a Sao Ujú. Paulo o Buenos Aires. Entonces uno está aprendiendo todo el tiempo, y creo que eso es lo más diferente, lo más retador es eso, el idioma y hablar de cosas que uno no conoce, ¿no? Porque digo, como argentino o como extranjero, uno conoce de la historia, de lo que ve Claro. en las redes sociales, de lo que ve en las plataformas, y la historia es mucho más rica, con mucho más matices. Entonces creo que eso lo vuelve muy atractivo el estar acá y estar aprendiendo todo el tiempo. Ok. ¿Y cuándo llegaste? Yo llegué hace 9, 10 años, 9 años y un poquito. Ok. Entonces he vivido pandemia, he vivido diferentes momentos sociales, como que es muy Claro. divertido. Sí, es cierto. Entonces también mucho crecimiento, ¿no? O sea, yo salí de Argentina con debate de leyes que acá se estaban empezando a charlar, entonces Claro, como que claro. había cosas que también muy interesantes, muy enriquecedor desde lo humano. Ok. Y habiendo vivido en Europa, ¿sientes, por ejemplo, sentiste, bueno, que Chile, bueno, sobre todo Argentina, una conexión mucho más fuerte con Europa? ¿O hay cosas, por ejemplo, de España o de Italia que con la cultura colombiana también conectas? Quizás menos. Yo creo que Ok. la cultura colombiana está muy influenciada más por los países, más por Estados Unidos, más Sí, por tiene México. sentido. Ujú. Eh, no hay tanta llegada. Bueno, obviamente en Argentina, y sobre todo en Argentina, que es Ujú. donde crecí, la inmigración, la influencia italiana y española es fuertísima, Bueno, fuertísima. tu D'Amico, background, sí. Maximiliano D'Amico, ¿no? Ujú. O sea, pero estamos muchos ahí. Vos en cualquier colegio, en un grado de una división, y el 50% son descendientes de españoles, el otro 50%, el otro 40% de italianos y un poquito de franceses Claro. y demás. Entonces, y la gastronomía está muy cargada. Yo creo que acá lo lindo quizás de Colombia es que tiene una gastronomía muy propia. Ujú. ¿Sí? De hecho, estábamos hablando, son todas cocciones, son todas cocciones largas, ¿sí? Creo que lo interesante es eso, ¿no? Gastronómicamente, Colombia es mucho más latinoamericano o mucho más americano que lo que es Argentina. Nosotros tenemos, a ver, yo siempre digo, como chiste, nosotros en diciembre con 40 grados comemos No maíz, sé. turrones, comida de invierno, papanetones, o sea, sí, lógico. Entonces, la Ujú. gastronomía acá me gusta mucho más. Ok. ¿Y en qué tu plan era ver cómo van las cosas a largo plazo? ¿En qué instante sentiste, bueno, que este país iba a ser tu nuevo hogar? Cuando me fui, porque yo vine por 3 meses con visa de turista, Ok. cuando el día o sea, 2 días antes de irme, que se me cumplía el tiempo, que se empezaron a salir oportunidades para trabajar de sommelier. Ok. Ahí me di cuenta que quería volver. Y cuando llegué a Argentina dije, estoy bien acá, pero no quiero estar más acá. Ok. En Colombia encontré un espacio, estaba enamorado, me habían recibido súper bien, habían adaptado mi argentinidad Ujú. a la colombianidad. Entonces me sentí muy, muy a gusto, Súper. y en ese momento decidí, quiero volver. Ok. Y Argentina, pues obviamente es un lugar de migrantes, donde hay mucha más, bueno, personas de todos lados del mundo. ¿Cómo te hacen? Acá de pronto no hay tanta migración como puede ser Buenos Aires, por ejemplo. Pero ¿cómo te has sentido como migrante en Colombia? Tiene esas cosas raras, ¿no? A Ok. veces es como una parte despectiva. Ujú. ¿Por qué no te vas a tu país? Ok. Pero también tiene la parte atractiva y sobre todo desde esta parte de la gastronomía, Ujú. que, uy, este habla diferente, debe decir algo interesante. No digo nada más interesante que el resto de los sommeliers. Pero bueno, obviamente que el acento ayuda. Yo creo que como todo, ¿no? Hay
como en todos países, hay gente que no le gusta el inmigrante y hay países que hay gente que sí, pero si te tendría que hacer un porcentaje y el 70% de los colombianos reciben bien a los inmigrantes y, contame sobre Argentina, sobre el fútbol, sobre River, sobre Boca, y demás. O sobre la Patagonia, que son como temas muy, muy fáciles de conversar, o que quieren imitar el acento. Y hay algunos que otros enojados, ¿por qué no te vas a tu país? Argentino tenía que ser, es pedante. A Messi le regalaron el mundial, o sea, como que sigue estando, pero creo que también es parte del folclore y es un poquito lo divertido. Ok. Y bueno, tus viajes, tu tiempo en Europa, tu tiempo en Chile y en Brasil también iban conectados con el vino. En Chile, bueno, sí, siempre que he viajado, de hecho, siempre que he viajado fue relacionado al vino. Ok, entonces ha sido como un hilo conductor en tu historia migratoria en cierto modo. Acá siempre. pues viniste por otra razón, pero... Pero acá sentí donde el mundo del vino como que confluyó. Obviamente quizás está un poco más grande, más maduro. Pero, por ejemplo, en Europa o en Chile trabajé en lugares que no eran relacionados directamente con el vino. Y acá no. Acá siempre tuve como ese hilo conductor que siempre el vino estuvo muy, muy arraigado. Y siempre se me abrieron muchas puertas en el área del vino. Sí, justamente eso te iba a preguntar. En términos de tu identidad, ¿sientes que el vino te ha conectado con algo estando lejos de casa? Sí. Okay. Sí, creo que el vino es esa soga que cada tanto me devuelve a mis paisajes, que me devuelve a mis lugares. Si bien en Buenos Aires no tenemos viñedos, hay algunos, no en Capital no tenemos viñedos, pero sí ese momento y sobre todo ahora que se está empezando a abrir están empezando a traer muchos vinos de argentino. Claro. Entonces sí, es empezar a encontrar vinos que, este es el vino que tomaba mi primer vino, el primer vino adolescente. Entonces como que sí, la verdad que está muy, muy arraigado y el vino es como esa forma de traerte. Quizás más que el mate, más que el dulce de leche, claro, más que los alfajores, es ese momento y también ese momento de charla, ¿no? De vivirlo diferente, quizás no en alrededor de un asado o de un fuego, pero sí ese momento de volver un poco a casa. Bueno, y yo sé que en 9 años este mundo ha cambiado mucho, yo lo he notado, nomás en la oferta que hay de vinos y la cultura que hay de vinos. ¿Cómo viste llegando a Colombia, el mundo del vino viniendo desde Argentina? Bueno, ahí primero como país que no produce o que no produce en gran cantidad, porque sabemos que hay productores y muy buenos productores en Colombia, pero no es masivo. Quizás podemos hablar, no sé, 5, 10, 15 bodegas máximo de vinos y vinos tropicales. Acá hay mucha oferta. Sí. Austria, Alemania, regiones de España muy raras. Entonces como que para mí llegar acá y ver una góndola de una gran superficie con esa cantidad de vinos, para mí era Disneylandia. Obviamente que había de todo. Sí, ha mejorado muchísimo quizás en los últimos 5 o 6 años, creo que post pandemia. De ahí en adelante la oferta ha mejorado muchísimo en calidad. Quizás un poquito se redujo un poco en cantidad, pero creo que la calidad está siendo un poco más amplia, hay mejores calidades, los consumidores exigen ya más calidad. Ya hace un tiempito que no estoy trabajando en restaurantes, pero siempre estoy rodeado por asesorías o porque alguna cata que hago, y ya la gente empieza a exigir otra calidad, ya no quieren ese vino barato que tomaban los abuelos o los padres, sino que ya quieren y empiezan a hablar de regiones, de zonas. Está muy interesante. Y sientes que, bueno, viniendo de esa industria, que es gigante en Argentina, que hay mucha cultura de vino. Ahora es interesante lo que tú mencionas, que de pronto hay mucha oferta, pero oferta local, mientras que acá va a haber más oferta internacional. Pero bueno, viniendo de esa cultura que es tan enfocada en el vino, ¿sientes que fue más difícil encontrar un trabajo en la industria como sommelier? ¿O por el otro lado, como no hay tantas personas en esa industria, fue más fácil para ti integrarte? No, creo que fue más fácil. Creo que fue más sencillo el poder encontrar ese espacio. Creo que si bien hay sommeliers y hay bastantes, no hay tantos. Pensá que acá tenés una escuela y quizás egresan 20 al año. En Argentina tenés 4 y son camadas de 80, 90. Entonces obviamente es mucho más difícil y sobre todo
en Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Entonces acá no es tan grande, creo que sí tuve un poco más de suerte acá. Llegué con otra edad, con otra experiencia, ya el bagaje era un poco más, la mochila estaba un poquito más cargada, entonces, y llegué quizás en ese momento de quiebre donde el vino empezaba a buscar un poquito más de profesionalismo. Sí, Entonces he tenido suerte que quizás fui creciendo con la industria, por así decirlo. sí, eso es cierto. Y pues también por personas como tú, la industria ha crecido, ¿verdad? Yo creo que es muy distinto lo que comunicas hoy en día por lo que tú dices que demanda al cliente en términos de versatilidad, de calidad, a de pronto lo que era una cata que hacías hace 9 años. Sí, totalmente distinto. Y es divertido porque uno está obligado a aprender todo el tiempo. Claro. O sea, porque, bueno, hay este estilo de vinos donde gente que conoce Austria, entonces tenés que hablar ya con mucha propiedad, o gente que viaja a grandes bodegas, que conoce regiones. Yo hoy hablaba con otra persona que Colombia es como un hub. O sea, nuclea mucho, la gente viaja muchísimo. Entonces, si bien quizás no está la cultura desde el consumo familiar, sí, Sí, porque ok. quizás el vino no está en todas las mesas, sino quizás es algo más aspiracional o demás. Mucha gente viaja y tiene la posibilidad y viaja a viñedos, y viaja y conoce, y las catas cada vez son más demandantes, Ok. y uno tiene que estar actualizado y ya vienen con nuevas regiones. Entonces, muy, muy bueno. ¿Y qué diferencias notas entre la manera de comunicar y vivir el vino en Colombia comparado con Argentina? Bueno, creo que quizás hay que ser un poquito más lúdico y técnico, Ok. ¿sí? Porque al no ser país productor, es difícil hablar de estaciones. O sea, no todo el mundo entiende las estaciones, o no todo el mundo asimila las estaciones y los ciclos, el ciclo vegetativo de la vid. No todo el mundo entiende lo que es una economía basada en la vinicultura, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas que a veces por ahí pasa que ahora no tanto, pero quizás al principio se denostaba o se hablaba mal de un vino que esto es una porquería. Creo que ahora somos mucho más respetuosos los Claro. sommeliers, porque muchos sommeliers ya entienden, creo que con la migración y con los que hemos llegado de afuera y los que han viajado a estudiar afuera, entienden que decir que este vino es malo es quizás hacer que mucha gente pierda su sustento, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que eso también ayuda a que se hable mejor del vino, que sea más fácil, pero sí hay que ser muy lúdico, porque hay que buscar estas similitudes, hay que hablar sobre. Vuelvo y digo, o sea, no todo el mundo toma vino en Colombia. Hay mucha gente que estudia en catas y hay gente que es la primera vez. Sí. O, por ejemplo, cuando en las ferias que se hacen hay gente que se acerca al vino por primera vez porque pasó por esa feria, porque le regalaron la entrada. Entonces, hay que explicar muy bien, hay que ser muy, muy didáctico y buscar muchos ejemplos y hablar de liches, de mangos, de mango biches, o sea, como que jugar mucho con los sabores, jugar con esto de también de los maridajes más regionales, de la arepa de huevo, o sea, jugar con eso, buscar similitudes como esto es dulce como un agua de panela, Sí, o sea, buscar exacto. mucha similitud, mucha cosa local para poder llegar al impacto. Mi cata se ha vuelto quizás mucho más lúdica y menos técnica. En Argentina quizás, si yo ahora me voy a hacer una cata argentina, es mucho más técnica y mucho más de terroir y mucho más de suelo y hablamos de acidez y demás, y no nos preocupamos si la gente entiende o no entiende, la verdad. Ok. ¿Por qué? Porque el vino se consume. Argentina ahora está en crisis y están consumiendo 19-20 litros per cápita, ¿sí? Colombia está creciendo y se están consumiendo 750 centímetros cúbicos. Wow, ni un litro. Entonces hay que enamorarlo, Ok. ¿sí? Eso creo que ahí está la. ¿Y sientes que haber migrado profesionalmente con grandes cadenas y restaurantes e importadoras te ha ayudado en esa labor de comunicar y el vino? Sí, Ok. sí, siento que aprendí muchísimo. Yo digo que quizás en Colombia tuve 2 puntos de inflexión muy grandes. Uno fue el primero, que fue para el grupo Éxito con Carulla. Ahí entendí mucho del consumidor local, del consumidor de ese estilo de Carulla, que va a buscar vino, que va a buscar carnes, que viaja. Sí, ok. Ahí entendí mucho de eso. Y el segundo, creo que fue una de las importadoras, que fue Global Wine, que me enseñó a entender el vino desde otro lado. Ahí aprendí, creo que hubo un quiebre, quizás esos 2 momentos fueron 2 momentos de quiebre a nivel profesional, de salir de lo técnico y aburrido y acartonado, que hay que tenerlo, que hay que saberlo, que hay que poder dialogar y hablar de eso, pero también hacerlo mucho más ameno
en algunos casos y mucho más comercial en otros. Claro. ¿Y cuál, por el otro lado, cuál ha sido como el mayor reto que has tenido en esta industria? Bueno, el hablar, Ok. el trabajar en restaurantes acá es muy desafiante. Ok. Por esto que te decía, ¿no? De las modas, de las formas. También en las importadoras hay muchas, o sea, obviamente como argentino y vuelvo descendiente de italianos, es que me lo dijo de una fea manera. Entonces como que mucha gente se queda con la forma y no Ok. con la frase en sí, sino Ok. que, es porque lo dijo feo o lo dijo en un tono más alto. Entonces Ok. como que también uno a veces en esos momentos de sangre caliente, uno tiene que pensarlo 1000 veces porque ya de por sí el argentino habla un Sí, poco ok. más Sí, pedante. Entonces eso creo que es lo más desafiante de... ok. ¿Y cómo te fue con la burocracia colombiana en términos de papeles y todas esas cosas? ¿Qué decirte? Es difícil, Ok. es muy difícil. Hay cosas que no están claras. Ujú. Eh, hay cosas... datos que no están, siempre está en todos los países. Yo siempre digo, esto es Latinoamérica y en Sí, todos eso es lados cierto. pasa. Y hasta en Europa también es. Que la interpretación es lo que la persona quiso interpretar. Ujú. Pero la vez pasada en uno de los podcasts, Ricardo decía, como que ahí la gente es muy burocrática, pero hace lo que le dicen. ¿Sí? En Alemania y en esas regiones, como que sí, Ujú. son muy burocráticos, pero si vos llevas tus Sí, 10 ok. papeles, es eso. Sí. Vos acá te pasa, obviamente en Argentina no lo viví por Sí. ser local, Ujú. y nosotros estuve menos de 3 meses y demás, o por visas de trabajo, pero acá te piden 10 papeles y siempre te preguntan por el papel número 11. Y te dicen, pero tenías que traerlo, pero ¿dónde lo dice? Sí, O es sea, cierto. entonces como que eso sí, quizás, y quizás también pasa mucho esta falta de formación en estos espacios, que a ver, yo tengo la suerte de haber tenido mi formación, haber hecho, además hice mi carrera universitaria, la comprensión lectora, pero hay mucha gente que no tiene esa facilidad y mis quejas es eso, ¿no? Muchas veces hay gente que pierde su estadía o que tiene que pagar una multa porque una persona de Ujú. migraciones le dio mal un dato Sí, ok. o se lo dijo en un español y la persona no habla español. O sea, no digo que la persona para trabajar en migraciones tiene que hablar 6 idiomas. No, tampoco eso. Ujú. Pero sí ser un poquito, quizás, esa amabilidad que tiene todo el colombiano, a migraciones le falta un poquito. Ok. Al personal de migraciones le falta un poquito. Ok. Entonces sientes que has aprendido un poco de adaptación, de paciencia y Sí, resiliencia sí. en tu experiencia. La paciencia es algo que acá he trabajado a diario. La adaptación también. Ya ahora soy como más amable, mis mails son más cordiales, mis WhatsApp a veces suelen ser más cordiales también. Pero sí, creo que Colombia educa y enseña en eso. Ok. Bueno, y hablemos, pues ya terminando un poco de la comunicación del vino. Ya has hablado bastante de de cómo lo haces acá, de la parte lúdica, de todo eso, comparado con cómo era allá y que de pronto pues hay conceptos que acá no son tan comunes, pero al mismo tiempo hay muchos aromas y sabores que son más comunes acá que pueden ser allá. Pero sí, cuéntame un poco de ese rol del sommelier moderno y siento que esto ha sido como un trend que hemos notado mucho, no sé, en los últimos 10 años de desmitificar el vino, de comunicar el vino de una manera distinta. Y sí, ¿cómo ves, cómo estás tú en en ese, no sé, en ese colegio de pensamiento de comunicar el vino? Sí, claramente yo estoy más en esa línea de hablemos claro, hablemos Ok, sencillo, hablemos con plastilina, expliquemos el vino con ok, plastilina, saquémosle los cartones, no es de camisa y corbata, no es de moño, no es de frac, creo que hay que tomarlo más ok. sencillo. Es vino, al fin y al cabo es vino. Un montón de cultura, es muy difícil hacer, tiene un montón de historia, pero hay que hablar sencillo, hay que hablar en español, en colombiano, ¿no? Que la gente nos tiene que entender. Ok. Creo que hay otros sommeliers, yo los copio mucho, algunos he aportado, pero creo que hay 4 o 5 grandes sommeliers que hablan sencillo, que hablan fácil, Ok. que no hablan enroscado. Ujú. Me parece ese es el camino. Digo, si queremos aumentar el consumo, si queremos que Sí, la eso es gente cierto. disfrute más el vino, hay que hablarle fácil. Me parece que hacia esa línea me gusta, sin perder, digo, yo siempre digo, un sommelier debe conocer sobre tiempos de maduración, sobre Ujú. crianza, sobre suelos. El sommelier sí, porque es el profesional. Y si Ujú. nos ponemos a hablar de sommeliers, tenemos que tener ese vocabulario y ser muy técnicos. Pero
cuando estamos hablando entre sommeliers está bien, pero cuando estamos hablando al público y cuando estamos haciendo una cata, uno tiene que pensar una cata más lúdica, más sencilla, más entendible, más digerible, que si la conversación se pone técnica, uno tiene que tener la capacidad, Claro. ¿no? Sí, te adaptas dependiendo. Exacto. No hay que confundir el ser informal con ser un bruto que no conoce. Ujú. Eso es importante. Uno tiene que estar formado, uno tiene que conocer. Gracias a Dios, en el ámbito de los sommeliers que me muevo y demás, está bien, ¿no? Ya me muevo con sommeliers de otra edad, de otra trayectoria, ya quizás gente sommeliers de restaurantes, quizás directores de importadoras, grandes mentes del vino, grandes plumas del vino. Entonces, en ese ámbito, creo que estamos tratando de que los nuevos sommeliers sean más sencillos, menos desacartonados. Sí, el Tasteban está lindo, déjalo en casa, no es necesario andar con el Tasteban colgando por todos lados. Hay cosas, hay que tenerlo, sí, pero vos no vas con el Tasteban caminando, o sea, y tampoco es como... A mí me gusta más el simplismo. Ok. ¿Y sientes que hay algo de generaciones? ¿No? ¿Sientes que, digamos, todas las generaciones son receptivas a eso o es más como las generaciones más jóvenes y hay algunos más, no sé, más viejos que no, les gusta la manera como se hacía antes? ¿O para todos está cambiando eso? No, yo creo que estamos obligados a cambiar desde los sommeliers, ¿no? Ok. Desde los sommeliers, No, ¿me preguntas? desde el consumidor también. No, yo creo que el consumidor está cambiando. Ok. El consumidor está aceptando un poquito más esto lúdico, esto más divertido. También porque creo que las bodegas están obligando, ¿no? Sí, ok. Ya salimos de esos vinos cargados de madera, esos vinos acartonados, esas etiquetas clásicas francesas. Estamos un un buen poquito más punto. lúdicos, entonces creo que si desde los hacedores cambian, los consumidores van cambiando más lento. Creo que esto es un comunicador. No debemos olvidar, al fin y al cabo, el sommelier es un comunicador del vino. ¿Sí? O sea, creo que eso es lo que no debemos olvidar y tenemos que ser hacia ese lado del consumidor. Ujú. ¿Y qué sientes que en Colombia todavía nos falta? Un poquito más de perder el miedo, salir de la zona de confort, ¿no? Ok. Obviamente estamos hablando de una industria que tiene quizás 10 años, Ujú. pero creo que es dejarse asesorar, creo que es animarse a probar cosas nuevas. Sí, ya sabemos que España, Rioja, Ribera, Chile y Mendoza son buenos, no estamos descubriendo nada. Si queremos llevar una botella de regalo a un jefe o a un médico, esos son los vinos que hay que llevar. Pero hay otras cosas interesantes, creo que hay que dejarse asesorar. Creo que también es entender que no todos gran parte de los sommeliers no quieren venderlo más caro, sino lo que más se va a adaptar. Ok. Creo que lo que necesita el consumidor colombiano es escuchar un poquito más al sommelier. Ok. ¿Y qué sueñas construir a futuro a nivel personal y profesional en este mundo? Así como a grandes sueños me gustaría tener como esa escuela, como una escuela, ¿no? O sea, Ok. sin ir a la formalidad, Ajá. pero sí tener ese espacio de comunicación, de formación Súper. para servicio, para nuevos sommeliers. Creo que eso sería la idea. Bueno, muy chévere. Y ya cerrando, resumiendo sí, tu travesía migratoria, hoy en día, ¿qué parte tuya sigue siendo profundamente argentina y qué parte tuya ya es más colombiana? No, creo que un 80% mío es argentino. Ok. Sigo con mi mate, sigo con mi vino, me sigue gustando el Malbec y el carne franc, sigo Ok. comiendo la carne cruda y me gusta el corte grueso. Pero bueno, tengo un hijo que es colombiano, entonces ya estoy un poquito más amainado. Hago ciclismo, entonces como todo colombiano de bien, hago ciclismo. Creo que es un 80-20. Estoy mucho más amable, pese a que digan lo contrario y sé que van a llegar comentarios diciendo que no, pero estoy mucho más sociable, mucho más amable. Entonces creo que Colombia me ha suavizado un poquito. Ok. ¿Y para ti hoy hogar qué significa? Colombia, para mí, ¿Colombia? sí, para mí Colombia es mi hogar. Mis padres en Argentina, hablamos seguido, pero no concibo mi vida. De hecho, estuve el año pasado un tiempo en Dominicana y o sea, no concibo mi vida fuera de Colombia. Cualquier ciudad de Colombia, pero para mí Colombia es donde me siento cómodo, donde me siento feliz, donde están mis dos grandes Claro. afectos, entonces obviamente no podría tener mi vida en otro lugar. Bueno, qué bien. ¿Y qué vino te representa hoy en día?
Hoy, en este momento, no, creo que me iría por un Jerez, un vino Jerez. Creo que así ese lado iría. Hoy por hoy estoy en ese mood ya de vinos blancos, vinos más complejos. Pero bueno, sí, obviamente que un poquito ese Cabernet Franc o ese Malbec brioso del Valle de Uco también me gusta. Creo que si tendría que elegir uno, y creo que sí, un Malbec de Valle de Uco bien rocoso, bien mineral, bien filoso. Bueno, y por último, ¿qué mensaje le tendrías a un joven argentino que tiene, no sé, tiene una novia o por alguna razón le están diciendo viaje a Colombia, vaya a conocer Colombia, pero lo está pensando y no sabe si lo quiere hacer o no? Que se anime, en Colombia lo van a recibir súper bien, que no se deje guiar por lo que dicen las redes sociales, que realmente confíe, la gente colombiana es súper amable, lo malo en Colombia no llega al 2%, y siendo bueno, con un margen de error, te digo que es el 2%, el resto, el 98% de Colombia es gente amable, gente buena, gente que te va a ayudar, gente que te va a colaborar. Colombia es súper bonito, a donde vayas te vas a enamorar, no hay paisaje feo, no hay clima feo, o sea, hay un montón de cosas para hacer, creo que no hay que tener miedo, es animarse. Y creo que va a encontrar un lugar. Hay comunidades de argentinos también acá, pero en Colombia lo van a recibir como si fuese un colombiano más. Bueno, y ya me dijiste cuál es tu hogar, pero si está jugando Colombia y Argentina un partido de fútbol en el Mundial, ¿por qué No, una cosa es el hogar y otra cosa es la pasión. Ya lo dijo Guillermo Francella, hay algo que no cambia, la pasión, ¿sí? O sea, claramente, yo soy muy tranquilo, o sea, yo cuando voy a ver partidos lo veo solo, encerrado. Si me invitan a un bar, yo trato de evitarlo, ya si no hay otra opción. Okay. Vamos a hacer referencia el último encuentro, la última final que jugamos. Sí. Yo en silencio, aguanté todas las cargadas, no me quejo. Pero no, claramente el corazón es argentino, no, eso no va a cambiar jamás. Quiero que Colombia llegue a la final, pero si Argentina está en la final, no hay chance. O sea, Colombia sí, si está Argentina, donde es Colombia-Argentina es claramente bueno, está Argentina. Bien, justo. Y bueno, Maximiliano, si alguien quiere buscarte, quiere aprender sobre vino de ti, quiere ir a una de tus catas, ¿por dónde te pueden encontrar? En Instagram, @MaxiSommelier, ahí me pueden encontrar, ahí están todos los contactos, toda la forma de lo más sencillo es Instagram, y ahí bueno, también aparece la página que es catandoencasa.com. Ok, chévere, esa no la he revisado. Escribo un par de blogcitos, ahí juego un poquito. Bueno, Maximiliano, la verdad que un placer. Me encanta oír a alguien hablando tan bonito de Colombia. Me gusta que estés tan amañado. Te agradezco inmensamente que en estos 9 años, como ha cambiado esta industria, ha sido por personas como tú, personas, hemos dicho, tanto colombianos como extranjeros que han, como decimos acá, le han metido la ficha a comunicar el vino y hacer que hoy en día sea una bebida muy distinta a lo que era antes. También pues le agradezco mucho a importadores como Vinestra que se miden a pesar de que están nadando en contra de la corriente a traer vinos distintos, y la verdad eso pues ha hecho de esta cultura del vino algo muy chévere en Colombia hoy en día. Gracias por venir, contarnos sobre tu experiencia, aportar este vino y contarnos sobre este vino y sí, compartir con nosotros lo que has vivido migratoriamente y también en este fascinante mundo de la vid. No, muchísimas gracias a vos y un placer, y ojalá sigamos probando cada vez vinos más raros. Claro, por supuesto. Y bueno, llegamos al final de otro episodio de Vivir Afuera. Hoy tuvimos un argentino que migró a Colombia. Normalmente tenemos el otro tipo de migración de los colombianos que van por fuera. Y cuéntenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Vino Inmigración, TikTok, LawyerSome, qué les pareció este episodio. Si en verdad Maximiliano ya es más amable que como era hace unos años, qué otros temas quieren que toquemos, qué otros vinos quieren que catemos. Y bueno, gracias por ser parte de esta comunidad y muchas gracias por acompañar a nuestra comunidad hoy en día. Salud. Salud.